Buenas bendiciones a todos. Encantado nosotros de estar acá una vez más con ustedes, esperando que esta presentación, este estudio, este primer live a través de YouTube sea de gran edificación para todos nosotros, ustedes, incluso yo. Eh, Espero ser tocado incluso por el Señor, porque el hecho de estudiar la palabra de Dios, leer un verso, por más que podamos decir o entender que ya lo hemos leído, tiene un impacto en la vida de cada uno de nosotros. Y más cuando se busca enseñar y guiar a otros. Así que es mi deseo que el Señor como hasta ahora, siga usándonos y siga guiándonos, que prepare desde ya nuestros corazones, el mío, el de ustedes, para que esta su palabra pueda llegar y ser de gran edificación. Así que, sin más que decir, comencemos. Como vieron en la portada, eh, el estudio que vamos a tener a continuación es sobre Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién fue Jesús? Jesús está muerto, Jesús resucitó, Jesús es Dios, fue un gran hombre, fue un gran profeta, fue un gran médico, fue un gran hombre. ¿Quién fue Jesús? ¿Quién fue Jesús? Y desde ya súper emocionado por todo lo que vamos a ver, esperando que sea de gran edificación. Así que, sin más que decir, para los que aún no me conocen, mi nombre es Ramón Alberto Galvez Guerrero y le damos la bienvenida. ¿Quién es Jesús? ¿Quién dicen que fue Jesús? Como decía anteriormente, muchos dicen que él fue un gran profeta, un gran hombre, un gran maestro, un gran médico. Cabe destacar que lo que es la historia ha presentado a Jesucristo, sobre todo en el mundo judío, ¿no verdad?, como un líder judío del primer siglo. Así lo vieron, así lo conocieron, y cabe destacar que el pueblo judío, que fue quien el que propició que él fuera crucificado, porque no creían en Cristo, hay un rumor que ellos promulgaron de que sus discípulos se habían robado el cuerpo. Y más adelante vamos a ver qué nos revela el estudio sobre esto. Pero por eso, en cuanto a la historia, sobre todo el pueblo judío, lo reconocen que sí existió, que sí caminó entre nosotros y sí que fue un gran hombre, un gran líder judío religioso. Ahora bien, ¿cómo lo ve lo que es el mundo religioso en general? Bueno, el mundo religioso ve a Jesucristo como profeta y maestro. Y sí, podríamos incluir un gran hombre, un gran líder e incluso un gran médico también. Ahora bien, ¿cómo lo ve el mundo cristiano, el pueblo cristiano? El pueblo cristiano ve lo que es la figura de Jesucristo, la persona de Jesucristo, como Dios encarnado, Salvador del mundo y Señor. Así lo ve el mundo cristiano, el pueblo cristiano. Ahora bien,
nosotros vamos a estar basando este estudio de quién es Jesús con base en las escrituras, sobre todo en esa porción bíblica que encontramos en el libro de Juan, así como de Colosenses y Filipenses. Juan del 1 al 18, Colosenses del 1 del 14 al 20 y Filipenses 2 del 5 al 11. Vamos a estar estudiando, meditando sobre cuál es la verdad que encontramos en estos versículos. Así que, sin más que decir, comencemos. Acá tenemos lo que es Juan, el libro de San Juan, del 1 en adelante, vamos a empezar a leer en el 1, el cual nos hace referencia inicialmente a una figura la cual el libro inicia identificando como el Verbo, y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nosotros vamos a regresar al 1, porque hay que identificar quién es este Verbo. ¿Quién es el Verbo que figura acá? Porque nos dice que en el principio era el Verbo, o sea que aparte de Dios había otra persona. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, o sea que estaba con Dios. Pero luego dice, y el Verbo era Dios. Yo me voy a adelantar un poquito, a pesar de que todo lo que yo pudiera estar diciendo ahora debe de ser confirmado con completa claridad más adelante. Pero yo quiero que hagamos un ejemplo, porque aquí nos hace referencia a que Dios no estaba solo. Y yo quiero que nosotros cambiemos la palabra que figura como verbo y nosotros la cambiemos por Jesús. ¿Por qué? Yo quiero hacer una aclaración. Acá, en lo que es el primer siglo, o antes de Jesús incluso, el mundo antiguo tenía claro de que todas las cosas habían sido creadas por una voz que tenía poder, que dio origen a todo lo que conocemos. Y Juan, entendiendo esta verdad, usó esa misma palabra según el conocimiento que tenían los líderes religiosos de ese tiempo, que discutían sobre quién pudo ser, y Juan, que sabe quién fue y le quiere hacer saber a ellos quién fue, usa la palabra verbo y lleva a través de esta palabra y descubre quién fue, y vemos que él hace énfasis en que ese verbo era Jesús, quien estaba con Dios. Y por eso yo quiero que nosotros cambiemos la palabra verbo a modo de ejemplo y luego confirmemos si esto tiene alguna validez por Jesús. Y dice así: en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y el verbo era Dios. Perdón, y Jesús era Dios. O sea que aquí, si seguimos la secuencia, nos está diciendo que Jesús es Dios hecho hombre, y que Jesús y Dios, a pesar de que son personas diferentes, es un mismo Dios. Y
desde antes del principio ya tenían una relación perfecta, en armonía, junto con el Espíritu Santo. Pero no me quiero adelantar. Vamos ahora a ver qué tan cierto es eso. Porque las escrituras se confirman con las escrituras. Vamos a ver si lo que ahora podemos decir que es una teoría, ¿no verdad?, se confirma con las escrituras. Y dice así en el 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, o sea, por el Verbo, según lo que estamos analizando por Jesús. Ok, entonces seguimos. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Acá nos da esperanza, un voto de esperanza, porque mientras nosotros físicamente vemos como la maldad avanza, el Señor nos está diciendo que al final no será así. Digamos que ahí hay una profecía. Seguimos en el 6, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquí, el Juan al que se refiere las escrituras no es Juan el apóstol, sino Juan el Bautista, el cual había sido profetizado que iba a venir antes de que llegara el Mesías, de que Cristo se encarnara y se hiciera hombre. Él iba a venir a preparar el camino. Y sigue diciendo en el 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Cuando las escrituras nos dicen en el mundo estaba, pues claro, porque es Dios Todopoderoso quien está desde el principio, que es la luz, que es el Verbo, que es Jesús y quien nos creó a todos nosotros. Por lo tanto, Él puede decir que en el mundo estaba mucho antes de que el mismo Juan naciera, en el mundo ya Él estaba. A lo suyo vino, y aquí vamos a entrar en un punto muy importante y me gustaría que prestaran todos mucha atención, porque incluso aquí el Señor nos va a estar revelando una clave de en quién tenemos salvación. Dice así, a lo suyo vino, ¿quién? ¿Quién vino a lo suyo? El Verbo, de quien estamos hablando ahí arriba. Ahora, ¿de quién nosotros, o sea, a qué persona nosotros conocemos que haya venido? Jesús. A lo suyo vino Él, a lo suyo, por lo suyo, el Dios Todopoderoso se hizo hombre y vino. A lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? A salvar al mundo. Y los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes son los suyos? El pueblo judío que Él había escogido para que le diera a conocer por el mundo, el cual falló en cuanto a esa misión. Quiera conocer en el mundo. El pueblo judío falló en esa misión, no le dio a conocer. Y sigue diciendo más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí hay un punto extremadamente importante. Más a todos los que le recibieron, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son esos que le recibieron? Bueno,
Él vino a los suyos a salvarte a ti, a salvar al mundo. Mas los suyos no le recibieron, un pueblo que le había escogido para que le diera a conocer. Y luego él dice, más a todos los que le recibieron, o sea, todos, tanto de una porción mínima dentro de ese pueblo judío, como fuera del pueblo judío, llámense los gentiles, todo el resto del mundo, que creen en él, dice aquí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, el privilegio, la honra, de ser hechos hijos de Dios. Y aquí hay otra verdad. No todo el mundo es hijo de Dios. Todos somos criatura de Dios, pero hijos solo pasamos a ser aquellos que creen en su nombre. Y por lo tanto, ese pasa a ser el que le recibe. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí nos está también dando un punto muy importante. ¿Quiénes son esos que pasaron a ser hijos de Dios? No son los que son engendrados de sangre, no son los que son engendrados de carne, ni por voluntad de hombre, o sea, no es por lo que el hombre haga, sino de Dios. No es por voluntad de varón, sino de Dios. De ese Dios que vemos acá, que se humilló y se hizo hombre, Cristo Jesús. Pero, a pesar de que ya está el punto por el que vamos estudiando, leyendo, vemos que sí se refiere como verbo o como luz a una persona que se humilla, porque dice que vino al mundo. Vamos a ir al 14, porque el 14 ya sí empieza a manifestar quién es esa persona. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne. Ahí está. Y aquel verbo fue hecho carne. O sea, se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Gloria a Dios. Aquí queda evidenciado ya quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Pero yo quiero, igual que nosotros podamos ir a Colosenses 1 del 14 en adelante, porque aquí también nos revela más de quién es el verbo, de quién es Jesús. Y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas
en Él subsisten. O sea, por Él se mantienen todas las cosas. Por Él existen todas las cosas. ¿Por Él quién? Por el que en el 14 vemos que por medio de Él tenemos redención, por su sangre el perdón de pecado. Luego dice, Él es la imagen invisible. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Jesús. Y vemos que por Él se mantienen todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten, se mantienen en su lugar. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Y aquí me quiero parar un momento. ¿Por qué? Porque yo he escuchado de muchos grupos religiosos que suelen decir que Cristo solo fue un gran hombre, fue un gran maestro, pero como una institución puede llamarse iglesia y no ver a Jesús como Dios, amo y Señor, el creador de todas las cosas. Si esto sucede, no puede llamarse iglesia, porque acá pudimos ver en Colosenses que Cristo es la cabeza de la iglesia, el fundamento de la iglesia es Él. Entonces, una institución religiosa, digamos en este caso, una institución que se identifique como iglesia, no puede ser iglesia, genuinamente hablando, si no ve a Cristo Jesús como amo y Señor, como Dios Todopoderoso, puesto eso no hace ningún sentido, pues Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Wow. Definitivamente que las escrituras son maravillosas y yo espero que ustedes me sigan, que ustedes mediten en esta verdad, porque lo que yo he podido ver acá son puras evidencias de que Cristo Jesús es Dios hecho hombre. Y sigue diciendo en el 5, y esto es un consejo para nosotros como cristianos genuinos. Dice, haya pues en vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y aquí quiero retroceder un poquito. Aquí hay un punto maravilloso. Aquí vemos que Jesucristo es Dios. Ahora, ¿qué fue lo que Él decidió hacer? Dice, el cual siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, o sea, el ser Dios, como cosa que aferrarse. ¡Wow! En otras palabras, Dios dejó su gloria en los cielos por amor a ti, para salvarte, para darte vida eterna. El cual, en siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a ti, a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Cabe destacar aquí en ese punto que la muerte de cruz no era cualquier muerte. La muerte de cruz no era para cualquier criminal, era para el peor de todos los criminales. En otras palabras, a Cristo Jesús, a quien hemos visto revelado a través de las Escrituras, ¿cómo le trataron? Al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cómo le trataron? Por ti, por amor a ti, como el peor de todos los delincuentes. Y a él no le importó. ¿Por qué? Porque su misión era salvarte, a pesar de que sufrió en el proceso. Y sí le dolió, porque al mismo tiempo que este Jesús que vemos acá, Dios hecho hombre, era 100% Dios, se hizo 100% hombre. Por lo tanto, cada latigazo le dolió, cada ofensa le dolió. El que le pusieran una corona de espinas le dolió. El que le abofetearan le dolió. El que perforaran sus manos y sus pies con clavo y lo colgaran en un madero y él enganchado ahí arriba sin poder respirar, y cada vez que respiraba era un dolor tremendo, le dolió, y todo eso lo aguantó por amor a ti. Siendo Dios, enmudeció. Siendo Dios, no dijo: es verdad que el ser humano es malo, acabemos con él. No, padeció por amor a ti, porque gracias a su sacrificio, que él pagó el precio como hombre por ti, ahora él puede, a través de tú reconocer que ese era Dios, creer de corazón, él te justifica, porque solo el que cree tiene salvación. Así que cuando pienses en Jesús, entiende que todo eso lo hizo por amor a ti. Así que ya para terminar, vamos a seguir en Filipenses. Dice, creo que nos quedamos en el 8: y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están no solo en la tierra, sino toda rodilla, las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Wow, tremendo, tremendo, tremendo y maravilloso. Así que queda evidenciado que Cristo Jesús es Dios, y gloria a Él, toda gloria es para Él. Gracias a que Él murió por nosotros para que nosotros pudiéramos tener salvación. Y nada, Dios, en conclusión, es Rey y Señor, Dios Todopoderoso, Jesús, Dios hecho hombre. Así que dejen sus comentarios, déjennos dicho ahí qué les pareció, si tuvo sentido para ti, si aprendiste algo, si fuiste confrontado con la palabra de Dios. Deja todo ahí y nada, de verdad que ha sido un placer. Espero que tú sientas lo mismo, y nada, será para la próxima. Hasta la próxima. Bendiciones.